Dios les bendiga. En esta mañana estaremos hablando sobre la idolatría. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es todo aquello que toma el lugar de nuestro Dios. Puede ser cualquier cosa, puede ser el dinero, puede ser un esposo o una esposa, un hijo, alguna actividad, algo que nosotros lo ponemos siempre en primer lugar. Eso puede ser un ídolo. Pero en este caso nos estaremos, ¿verdad?, enfocando en la idolatría del pueblo de Israel. Nosotros vemos, ¿verdad?, que fue un pueblo duro de servir, dice la palabra, un pueblo escogido por Dios, un pueblo que el Señor lo sacó de Egipto, de manos del faraón, porque el clamor de ellos llegaba a los oídos de Dios. Y el Señor, ¿verdad?, pone a Moisés, este hombre tan valiente, un hombre decidido, un hombre que tenía temor, ¿verdad?, de dirigir a este pueblo, pero el Señor, ¿verdad?, le da el valor, el Señor le dice que sí puede. Cuando él iba a ir a hablar con Faraón, él dice, pues yo soy tartamudo, yo no sé hablar, pero el Señor, ¿verdad?, lo envía con un compañero para que le ayude. Siempre en esta vida nosotros, el Señor nos provee de personas, ¿verdad?, que nos van a ayudar y nos van a impulsar para que hagamos el trabajo de nuestro Dios cuando el Señor tiene un llamado para nosotros. En estos días pasados yo no había podido no había podido hacer un video porque estuve muy enfermita, ¿verdad? Me dolía todo mi cuerpo, todos mis huesos y tenía un dolor intenso en mis rodillas. Pero las oraciones del grupo de oración Unidos Orando me ayudó con sus oraciones, con sus intervenciones delante de nuestro Dios. Y puedo decir que ahora camino, ¿verdad?, sin ese dolor y estoy mejorando día con día. Pero bueno, el trabajo del Señor no se puede parar. La mies es mucha y los obreros son pocos y tenemos que obedecer la voz de Dios. Y yo no quería venir con un tema que el Señor no me haya dirigido. Entonces, en estos días yo tuve una plática con uno de mis hijos y él me preguntaba, ¿dónde dice en la palabra de Dios, verdad, que nosotros no debemos de adorar imágenes? ¿Dónde dice y dónde lo prohíbe? Y entonces eso me dio pauta a mí para buscar en la palabra. Yo le hablé a él, yo le dije, ¿verdad? Eh, sintes- Sintetizadamente lo que yo sé acerca de la idolatría y cómo comenzó y cómo ha sido y ha traspasado los años y años, ¿verdad? De generaciones en generaciones. Y sobre todo que yo vengo, ¿verdad?, de un trasfondo idólatra. En mi familia, ¿verdad?, se adoran, se veneran santos o vírgenes. Y entonces yo fui sacada de esa situación, ¿verdad?, en la que yo estaba creciendo, gracias a la mano de Dios poderosa que me abrió mi entendimiento con la palabra. No fue lo que dijo el hombre, sino fue lo que dice la palabra. Así en este día yo quiero que el Señor me dirija, que nuestro Dios todopoderoso, ¿verdad?, me guíe para traer esta enseñanza. Y no es lo que digo yo, sino que lo que dice la palabra de Dios. Porque lo que diga yo está muy aparte, ¿verdad? Pero lo que dice la palabra de Dios es absoluta. La palabra de Dios es verdad y es vida. Y si nosotros queremos que el velo, ¿verdad?, de la ignorancia se nos quite de nuestra mente, hablo de la ignorancia de la palabra de Dios, ¿verdad? No me refiero a ningún otro tipo, sino que la palabra de Dios dice que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Y así en estos tiempos vemos nosotros que el mundo está yendo, ¿verdad? Se dijera patas para arriba, está volteado de cabeza porque ya la palabra de Dios, ¿verdad?, no se habla como debe de ser y entonces no hay una dirección correcta y el mundo entonces, ¿verdad?, se vuelve un caos y vemos más violencia, más maldad, ¿verdad? Y
Muchos dicen que la maldad siempre ha existido y es verdad, pero también la palabra de Dios dice que la maldad se iba a multiplicar y eso es muy cierto también. Siempre ha habido mal, ¿verdad? Pero se ha multiplicado. Ahora vemos tantas cosas pasando, ¿verdad? Gente atacando a otros. eh, Vemos casos cercanos de personas que conocemos que han sufrido la violencia. Entonces vemos nosotros que este mundo, ¿verdad? Está en un caos total. Y tenemos nosotros con la palabra, ¿verdad? Que abrir los ojos para entender las cosas claramente y que nadie nos engañe. Así que en esta mañana voy a levantar una oración para que Dios me dirija. Padre Santo, Dios Todopoderoso, mi Rey, mi Dios grande, maravilloso y soberano. Te ruego que me dirijas en esta enseñanza, Señor, sobre la idolatría. Padre, abre la mente y el entendimiento de cada uno de aquellos que oigan la palabra y dirígeme a mí, Señor, sé tú hablando. Sea la honra y la gloria para ti, Señor. Yo te doy las gracias que me permites en estos momentos, Señor, traer la palabra. Pero toma tú el control, Padre Santo. Te ruego que reprendas al enemigo de las almas. No tenga parte ni suerte, Señor, en estos momentos en que yo hablo la palabra, seas tú hablando, Dios. Lo pido en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Bueno, vamos a estar leyendo el libro de Éxodo en el capítulo 20, ¿verdad? Si tienen sus Biblias, tómenlas. Vamos a leer lo que dice la palabra. La palabra es nuestra luz en este caminar y con ella jamás seremos engañados, ¿verdad? Así que vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso, ¿verdad? 1. Dice así la hermosa palabra. Dice, y habló Dios todas estas cosas diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, y no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Vemos nosotros, ¿verdad? Que aquí en el libro nos dice claramente, ¿verdad? Que no nos debemos inclinar a dioses ajenos, ni hacernos imágenes de ninguna cosa que esté, ¿verdad? Ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Y no nos inclinaremos a ellas. ¿Qué pasa, verdad? En mi niñez puedo decirles que cuando yo estaba creyendo, mi madre me hacía, ¿verdad? Que yo me encara a la imagen de un santo que se llamaba Santiago Jacobo. También ella tenía al niño de Atocha y tenía a la Virgen, ¿verdad? De Guadalupe. Y entonces mi madre era tan idólatra, ¿verdad? Que le prendía velas a los santos y a la Virgen. La tenía al pie de su cama, de la cabecera, y ahí estaba, y ella le pedía a ella todo, ¿verdad? Y yo la oía que ella le decía, madrecita, y que ayúdame, y que bendice a mis hijos. Y mi madre pues ignoraba realmente que al único que se le puede pedir, ¿verdad? Es a Dios, el Dios todopoderoso, el Dios que le dijo al pueblo de Israel, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. No hay otros dioses en ningún otro lado. Vemos nosotros que cuando Dios saca al pueblo de Israel, ¿verdad? Dios le dice al pueblo de Israel que no haga alianza con ningún pueblo por los que ellos van a pasar, porque esos pueblos son idólatras, paganos, adoran otros dioses, dioses con la D chiquita, porque realmente el único Dios verdadero es Jehová de los ejércitos. Y él, siempre que nosotros nos referimos a Dios, escribimos su nombre, Dios, con la D grande, ¿verdad? La D capital. Entonces, todo lo que no es Dios se escribe con la letra D minúscula. Dios con D mayúscula.
Entonces vemos nosotros que el Señor saca al pueblo de Israel con gran poder y con gran gloria, ¿verdad? Y Moisés dirigiendo a este pueblo. Pero este pueblo estaba, ¿verdad?, habituado a fallar, a pecar. Y entonces nosotros vemos la historia, ¿verdad?, que el Señor los saca de Egipto. Él se compadece de ellos porque es un Dios misericordioso y bueno. Y entonces los va llevando, pero les dice que no hagan alianza con los pueblos de los alrededores por donde ellos van a pasar, ¿verdad? Y Él les dice que Él es un Dios fuerte y celoso. Es un Dios, ¿verdad? Bueno. Y Él no se agrada que nosotros adoremos otras cosas que no son Dios. Entonces, en mi niñez, ¿verdad? Yo era inocente. Yo solo seguía la tradición de mi madre y las direcciones de ella. Y entonces, si ella me decía que yo me hincara ante el santo y que le rezara una oración ya escrita, que para que sacara a un tío que teníamos que estaba en la cárcel. Y bueno, yo me hincaba como niña a estar repitiendo hasta 9, 10 veces esa misma oración para tener complacida a mi madre, para que ella, ¿verdad?, estuviera contenta de que yo estaba haciendo lo que ella me mandaba. Pero la realidad es que cuando yo vengo al conocimiento de la palabra de Dios, yo miro que esas oraciones fueron en vano, que ese santo no oía, ni veía, ni escuchaba, que era un pedazo de papel hecho por el hombre, ¿verdad? Alguna copia, y entonces no me escuchaba. Pero yo eso no lo sabía en ese tiempo porque yo ignoraba la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que el hombre perece por causa y por falta del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces mi madre también tenía ignorancia de la palabra y entonces ella se dejaba llevar también de la tradición de su madre y ella la estaba pasando, ¿verdad?, a los hijos y a los nietos. Y entonces cuando yo vengo al conocimiento, mis ojos son abiertos. Cuando yo llego a esa iglesia cristiana y veo que no hay ningún santo ni ninguna cosa, ¿verdad?, de lo que había en las otras iglesias donde yo había asistido. Entonces yo digo, wow, aquí no hay santos, no hay monos, no está la Virgen, pero estaba la palabra de Dios, que es la que estaba hablando a mi vida. Y en ese momento, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios que la palabra me abrió mi entendimiento para entender que yo no tenía que ir a buscar a ningún santo ni a ninguna virgen, sino que tenía yo que buscar y escudriñar la palabra y entender que había un Dios todopoderoso, que Él me estaba perdonando mis pecados y que Él me estaba dando una oportunidad de recomenzar una nueva vida. Ahora, yo no quiero ofender la susceptibilidad de ninguna persona, ¿verdad? Porque yo entiendo que en un tiempo yo ignoré y estaba yo ciega. Y asimismo la gente camina sin saber de las cosas de Dios porque no escudriñan esta palabra que es vida. Entonces vemos nosotros que el pueblo de Israel, ¿verdad? Se le dieron estos 10 mandamientos. Y yo hablaba con uno de mis hijos y me dice, pero ¿cómo fue? Y le digo, mira, cuando el Señor saca al pueblo de Israel, lo saca, ¿verdad? Eh, no lo saca como derrotado, lo saca en triunfo, porque Él iba delante de ellos. Él de noche, ¿verdad? De noche él era una columna de fuego en medio del pueblo de Israel y los alusaba mientras iban por ese camino a la tierra prometida, que les había prometido una tierra que fluía leche y miel. Y entonces de día les ponía una nube que les tapara ese sol caliente en el desierto, ¿verdad? Y los llevaba y los iba dirigiendo. Llega un punto que Dios les va a dar las ordenanzas a este pueblo, ¿verdad? Los mandamientos. Y le dice a Moisés que suba. Ellos, el pueblo de Israel, tenía miedo de la voz de Dios porque sonaba fuerte como un relámpago, como un trueno, y se asustaban y se atemorizaban. Pero Moisés, ¿verdad? Valiente, subió al monte a recibir
las ordenanzas de Dios, de cómo se le iba a adorar, las leyes, ¿verdad? Y Dios de su puño y letra escribe los mandamientos en las tablas de la ley. Y este pueblo rebelde, cuando Moisés está arriba en el monte, ¿verdad? Ellos piensan que él ya no va a bajar. Y entonces le dicen a Aarón, el hermano de Moisés, le dicen, no sabemos qué le ha acontecido a este varón. Entonces, haznos dioses, dioses que nos dirijan, ¿verdad? Y entonces Aarón les dice, pues quítense el oro y denme las joyas, todo lo que traigan para hacerles, ¿verdad? Su ídolo. Y hace un becerro de oro con ese oro fundido, ¿verdad? Se forma un becerro de oro. Y entonces el pueblo de Israel empieza a danzar y le empieza a dar toda la honra a ese becerro. Entonces nosotros vemos que eso no le agrada a Dios. Dios sabía lo que estaba pasando mientras Moisés estaba con él y le estaba dando los mandamientos y todo. Dios sabía que eso estaba pasando con el pueblo de Israel. Entonces le dice, baja, porque el pueblo está alborotado. Y cuando baja Moisés, ¿verdad? Moisés se molesta de ver que este pueblo, ¿verdad? Está alborotado y están danzando alrededor de ese becerro de oro. Y rompe las primeras tablas que Dios le dio, escritas por el puño de Dios, rompe esas tablas y, y se molesta y le dice a Aarón que por qué hizo eso, ¿verdad? Y Aarón le dice, pues es que ellos me pidieron, dice, que yo les hiciera y pues lo hice y salió este becerro. Y entonces ese pueblo se olvidó de todas las maravillas que Dios hizo, cómo abrió el mar, cómo los pasó por tierra seca, cómo el Señor, ¿verdad?, destruyó al faraón y a todos los que venían persiguiendo, los enemigos, cómo el Señor los estaba llevando, ¿verdad?, por un camino para darles una tierra maravillosa. Pero el pueblo rebelde, duro de servir, ¿verdad?, quería adorar a algo. Y así a veces nosotros, ¿verdad? No nos es suficiente con saber que hay un Dios todopoderoso que hizo el cielo y las estrellas, que nos formó en el vientre de nuestra madre y que es el Dios de todas las cosas. A veces para nosotros cuando estamos ignorantes de la palabra, ¿verdad? Eso no es suficiente. Entonces buscamos algo a quien pedirle. ¿Verdad? Muchas veces yo he hablado con personas que dicen que no adoran los santos, que no adoran la Virgen, pero la realidad es que sí, en cierto momento se le va a pedir a ella, se le va a pedir que ayúdame, que si me haces este milagro, te voy a traer esto, o voy a ir caminando de rodillas, los que van a la Villa de México, de rodillas van haciendo penitencias. Y Dios dice que Dios nos dice en la palabra que Él no quiere, ¿verdad? Holocaustos, ni ofrendas, ni sacrificios, que Él quiere, ¿verdad? Obediencia. Más que todo sacrificio y ofrenda, Él quiere la obediencia. Ahora, Él está diciendo al pueblo de Israel, ¿verdad? Que no se hagan dioses, que no se hagan imágenes, que no, ¿verdad?, hagan alianza con los pueblos paganos, porque entonces al hacer, ¿verdad?, alianza, ellos van a terminar adorando los dioses que no son dioses y van a dejar al Dios eterno, ¿verdad? Entonces, a veces eso pasa en nuestras vidas. Nosotros, ¿verdad?, nos vamos tras lo que no es Dios y se nos cega el entendimiento. Pero dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que esas cosas que nosotros mismos nos hacemos, ya sea de palo, de papel, de lo que sea, son cosas que no oyen, que no nos ven, que no huelen y que no hablan y que no caminan. El hombre los tiene que llevar cargados
para poderlos transportar. Como vemos muchas veces en procesiones o en fiestas de santos, ¿verdad? El hombre lleva a los santos cargados y les hacen su fiesta, pero el santo no se mueve por sí mismo, sino que el hombre tiene que agarrar su mono, ¿verdad? Y subirlo y moverlo, vestirlo. Pero el hombre no se da cuenta que eso fue criado por él mismo. Y a eso le dice, tú eres mi Dios. Y eso no le agrada al Señor. Pero vayamos a la palabra de Dios, ¿verdad? Ya les leí aquí en Éxodo 20 y ahora vamos a ir a otra cita, ¿verdad? Porque quiero que vean que está escrito en la palabra de Dios, los mandamientos del Señor, ¿verdad? Son firmes. El Señor no se agrada de que nosotros, ¿verdad? Andemos buscando las cosas que no son de Dios. Entonces vamos a ir, ¿verdad? A leer la palabra de Dios que dice, aquí vemos, ¿verdad? Lo que yo les platicaba. Dice, y Jehová dijo a Moisés, alístate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí. Es cuando Dios le dice aquí en Éxodo capítulo 34 que suba porque le va a dar las segundas tablas con los mandamientos. Y dice en el verso 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Vemos nosotros que Dios es grande y misericordioso, como dice su palabra, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, sí, ahora, Señor, he hallado gracia a tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Moisés adoró al Señor, ¿verdad? Y entendió Moisés que el pueblo era un pueblo duro de cerviz. Pero entonces Moisés, ¿verdad? Le pide al Señor que él vaya con ellos. Y vemos nosotros aquí en el verso 13, dice, verso 12, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. No te harás dioses de fundición. Vemos nosotros que aquí la palabra está muy clara, ¿verdad? Muy clara de todo lo que el Señor le hablaba a Moisés para el pueblo, y Moisés era obediente y le hablaba siempre al pueblo lo que Dios le decía, ¿verdad? Lo que Dios le ponía. Vemos nosotros en el libro de Éxodo, ¿verdad? En el libro de Éxodo tenemos tanta luz sobre este asunto, ¿verdad? En Éxodo 22:20 dice así la palabra. Dice, el que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solo a Jehová, será muerto.
¿verdad? Y dice dioses con la D minúscula. Y vemos nosotros también en el Éxodo 23, 24, nos dice así. Dice, no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen, antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis y a él lo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Vemos nosotros que el Señor, ¿verdad? Es claro. Le dice también en el verso 32, no harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Vemos nosotros que el Señor, claro, le dice a Moisés, ¿verdad? Que no se inclinarán a esas imágenes. En el 23, 31 y 32 y 33 dice así la palabra del Señor, ¿verdad? Muy claramente lo que les acabo de leer. La palabra del Señor es nuestra luz. Por eso a mí me gusta leerla mucho, para que ustedes, ¿verdad?, la entiendan. Y yo misma también. En el verso 11 y 12 dice así la palabra. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al geteo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, donde has de entrar, para que no sean la rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Nos dice claramente la palabra, ¿verdad? El carácter de nuestro Dios Todopoderoso. Maravilloso Dios, grande y soberano. ¿Verdad? Yo les estoy leyendo algunas de las citas, pero la palabra está llena, ¿verdad? De citas en contra de la idolatría. Dice en Levítico 26, no haréis para vosotros ídolos, ni esculturas, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Claramente, ¿verdad? No le tengo que poner ni quitar porque la palabra es clara. Hoy vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Jehová vuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte, dijo. Yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás, se vuelve a repetir los mandamientos, ¿verdad? En este libro de Deuteronomio capítulo 5
Y en el verso 16, ¿verdad? Nos habla de los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre. En el 17, no matarás. Y se vuelven a repetir aquí, ¿verdad? Hablar de los mandamientos. Entonces, vemos nosotros tan maravilloso nuestro Dios, grande y soberano, ¿verdad? Que nos tiene escrito todo en la palabra para que no erremos, para que no digamos que no sabíamos. Porque el Señor, ¿verdad? Es justo. El Señor no va a juzgar a alguien que no sabía las cosas, sino que el Señor nos lo deja saber para poder hacer un juicio justo. Dice la palabra de Dios aquí en el libro de Segunda de Reyes. Dice, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo la mano del faraón rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Mas ellos no obedecieron, dice en el 14. Antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron a Jehová su Dios. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que les había prescritos a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ella. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de Dios, de becerros y también imágenes de acera. Se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Vemos nosotros que todo lo que el Señor, nuestro Dios, les dijo que no hicieran, el pueblo rebelde hizo, ¿verdad? Lo que Dios ya les había dicho que no hicieran. Y así somos a veces nosotros. Lo que está escrito en la palabra, ¿verdad? Está escrito para que no lo hagamos. Y a veces nosotros ignoramos la palabra y vamos tras lo que no es Dios y desobedecemos la palabra de lo que está escrita. ¿Qué pasó con Salomón? Vemos nosotros que también Salomón, ¿verdad? Se casó con muchas mujeres y él les hacía sus altares altos para que adoraran a sus dioses. Vemos nosotros también el rey Acab, el que fue esposo de Jezabel. Jezabel era una bruja, una mujer malvada que adoraba a otros dioses, adoraba a Baal y a Acera y a todos esos dioses que no son dioses. Pero vemos nosotros que siempre el hombre, ¿verdad?, es desobediente. Vemos nosotros en el Salmo 106, nos dice la palabra, alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. El Señor es misericordioso. Cuando reconocemos nosotros nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras rebeliones en contra de Él, Él nos perdona si somos genuinos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 115, dice, no a nosotros, oh Jehová, a tu nombre da gloria, porque tu misericordia por tu verdad, porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan,
no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confía en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confía en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá, bendecirá la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón y bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Y aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. Vemos nosotros que el Señor se agrada cuando nosotros le adoramos a Él, ¿verdad? Y dejamos de confiar en ídolos o de confiar en el hombre, como dice en el Salmo 118, capítulo 8, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre, mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Gloria al Señor, Dios Todopoderoso. Mi alma te alaba, Señor. Bendito sea tu nombre. En el Salmo 135:15 dice, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Está tan clara la palabra de Dios, ¿verdad? Que nosotros no podemos echarle de más ni quitarle, porque la palabra es verdadera. En el libro de Josué 2:9 nos dice, ¿verdad? Que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él, ¿verdad? Ni arriba ni abajo. Y nosotros vemos que el Señor les dio muchas advertencias al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel, ¿verdad? Se iba tras los dioses, dice la palabra, los dioses ajenos. Y hacían, ¿verdad? Que Dios se entristeciera por eso. No porque Él no sea Dios sin el pueblo de Israel. Dios es Dios con el pueblo o sin el pueblo. Dios es Dios si tú no le quieres servir, no le quieres seguir. Dios sigue siendo Dios en su trono. Y es muy triste, ¿verdad? Cuando uno no conoce la palabra y uno, ¿verdad? Está cegado su entendimiento y no puede ver más allá. Yo le doy gracias a Dios que me hizo comprender, ¿verdad? Que el pedirle a un ídolo, a un mono, no era, ¿verdad? De su agrado y yo dejé de hacerlo y desde que yo entendí, ¿verdad? Me he dirigido siempre directamente a Dios. No he tenido, ¿verdad? Que ir a buscar a nadie para que yo pueda entrar a la presencia del Señor, porque poder entrar a la presencia del Señor, ¿verdad? Es gratuito por su gracia. Puede uno venir delante de Él, confesarle lo que uno ha hecho mal, pedirle que lo perdone y el Señor es misericordioso y es bueno, ¿verdad? Entonces, yo le explicaba eso a mi hijo. A veces nosotros le pedimos a Dios que nos ayude en ciertas situaciones, ¿verdad? Bien difíciles. Y el Señor nos responde por medio de que nosotros intercedemos en oración. Nos responde y a veces le queremos dar la honra a lo que no es Dios, de lo que ya el Señor ha hecho el milagro para nosotros. En lugar de decir, Señor, yo sé que fuiste tú el que hizo el milagro, a veces nosotros queremos darle el crédito, ¿verdad? A un objeto, a una imagen, a lo que no es Dios. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Que yo sé que Él nos va ayudando a entender la palabra y nos va abriendo nuestros ojos al punto que nosotros podemos entender
que ese Dios maravilloso es el que tiene el control de todas las cosas y es el que hace la obra en nuestras vidas y los milagros y las maravillas. Por eso en este día te invito, ¿verdad?, a que dejes de adorar todo aquello que no es Dios. Dice la palabra que muchos van buscando las cisternas rotas, ¿verdad? En lugar de buscar la fuente de agua viva, ¿verdad? Yo no te critico, yo no critico a nadie porque yo entiendo que en un tiempo yo también estuve cieguita espiritual y no entendía, ¿verdad? Y yo seguía la tradición, como les digo, de mi madre. Y ahora pues mis ojos ven y sigo aprendiendo de la palabra porque hay muchas cosas, ¿verdad? Que entre más uno lee, uno más quiere saber. Y hay muchas cosas que saber. Nunca se termina de aprender la palabra, ¿verdad? En estos días pasados tuvimos una situación difícil, ¿verdad? Eh, me da mucha tristeza, ¿verdad? Que las almas del Señor se pierden. Y bueno, ¿verdad? Que Él dice la palabra de Dios, que Él no quiere que ninguna alma se pierda, sino que todas procedan al arrepentimiento. Pero muchos, ¿verdad? No quieren oír la palabra, no quieren saber del Señor. El Señor les da una oportunidad, les da otra de vida y, y llega un punto en que todos nosotros vamos a partir de esta tierra, ¿verdad? Y hay solamente dos caminos, hay solamente dos lugares donde uno va a parar el alma, ¿verdad? Y está pues el infierno y está el lugar a la presencia de nuestro Dios. Y en días pasados mataron a un trabajador de mi esposo, ¿verdad? Y el Señor le había dado oportunidad a este muchacho. Él era drogadicto, ¿verdad? Había tenido overdosis de heroína y lo habían resucitado y vuelto a la vida. Bueno, él no murió de esta situación, ¿verdad? Pero él murió, eh, lo, lo balacearon, él defendió a su madre y murió en la escena. Y muy triste. Y nosotros no nos salvamos por las obras que hagamos buenas, ¿verdad? Nosotros vamos, ¿verdad? Luchando una vida, en esta vida, de obediencia hacia el Señor, no por lo bueno que nosotros somos, sino por su misericordia, que nos ayude y podamos nosotros llegar a su presencia un día y tener parte con Él en la salvación, ¿verdad? Que está preparada. Y mi hija me decía, mami, ¿tú crees que le dije, bueno, él salvó a su mamá, ¿verdad? Él se puso en medio de los que estaban atacando ahí en la tienda y dio su vida. Y me dice mi hija, sí, mami, pero no es por lo bueno que nosotros hagamos, sino es que la obediencia y reconozcamos que somos pecadores, nos arrepintamos y busquemos del Señor. Yo no sé si al último momento él se arrepintió, ¿verdad? Y clamó al Señor, solamente el Señor sabe, ¿verdad? Pero como dice la palabra, que no dará por justo al malvado. El Dios es justo. Entonces, muy triste la situación, ¿verdad? De este muchacho, pero en conclusión, el Señor le dio muchas oportunidades y bueno, desaprovechó, ¿verdad? El tiempo y nuestra vida no la tenemos comprada, nuestra vida en este cuerpo, ¿verdad? Es frágil y todos estamos expuestos a situaciones. Solamente la mano de Dios nos protege y nos ayuda. Así que en este día, ¿verdad? Tomemos conciencia que debemos de conocer más de la palabra del Señor y buscar agradarle y no buscar las cosas que no son Dios, ¿verdad? Y, y rogar por esas almas que caminan, ¿verdad? Sin saber de Dios, para que Dios tenga misericordia y puedan ellos, ¿verdad? Llegar al conocimiento de la palabra, el Evangelio a sus vidas, puedan dejar que la palabra entre en sus oídos y en sus corazones y puedan, ¿verdad? Venir al arrepentimiento. En este día, ¿verdad?
Estoy muy feliz de haber podido hablar sobre este asunto, un asunto delicado. Espero no ofender a nadie, solamente que lo que está escrito, ¿verdad? No se puede cambiar. Lo que está escrito es claro. Y así vemos como este pueblo de Israel, ¿verdad? Aunque se le advirtió una y otra vez, y aunque vieron las maravillas que hizo Dios con ellos, ¿verdad? Fallaban. Y pues nosotros también así somos, ¿verdad? Caminemos, ¿verdad? Pidiendo la misericordia de Dios y tratando de hacer lo que le agrada a Él y no haciéndonos ídolos de nada, ¿verdad? Que a veces nosotros le damos el lugar a las cosas y no le damos el lugar a nuestro Dios, ¿verdad? De darle el primer lugar. Hay un canto, ¿verdad? De una hermana cristiana que se llama Jenny Zavala, que habla de darle el primer lugar a Dios, ¿verdad? Gracias por escuchar la palabra. Yo aprendo con ustedes. Espero estar pronto haciendo otro video. Si te gustó, ¿verdad? La palabra, compártelo para que se extienda la palabra y dale un like. Dios te bendiga en esta tarde y estaré contigo hasta la próxima enseñanza. Tu hermana María Maza te bendice y que tengas un excelente día.